Ahí está adulterio. También como sexo ilícito se considera cualquier tipo de relación sexual que no está alineado con la palabra de Dios, es decir, contra natura. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1. Pero no vayamos porque es largo ahí, de verdad. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esa palabra, dos palabras aquí, honroso y sin mancilla, hace referencia al sexo ilícito. Y lo dice inmediatamente: pero a los fornicarios y a los adúlteros, fornicación y adulterio, eso es sexo ilícito, porque es con relaciones íntimas entre personas que no están casadas, ya sean los dos solteros o los dos casados o uno de ellos casado. El casado está en adulterio, el soltero está en fornicación. Y a Dios, obviamente, no le agrada eso, y eso es sexo ilícito. Y todo lo demás que está envuelto, bestialismo, o genitales, anales, todo eso es sexo ilícito. Pastor. Apóstol, la siguiente pregunta y que nos llega por medio del chat dice: ¿cómo es posible, apóstol, que con Jesús escupir sobre la tierra se hiciera lodo? Para hacer lodo tendría que ser bastante saliva, ¿o esto fue un milagro? Es un milagro. Sin lugar a dudas, es uno de los milagros de Jesús. Y después que le dice eso, le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Y el hombre fue y se lavó y vino bien. Es un milagro. Él pudo, dice escupió, escupió. Pudo haber sido de su sudor. Es que esto es tan lindo. Ahora, cuando dice escupió, tiene una razón que es de vital importancia. Número uno, es que usted recuerde que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Que es importante que usted lo recuerde. Génesis capítulo 2 lo señala. Génesis capítulo 2, versículo 7 lo señala. Entonces, número 2, Jesús es el primogénito. Y el primogénito de todas las familias tiene ese don de Dios que en su saliva hay sanidad. Usted es primogénito, ¿verdad? Yo soy primogénito también. Si usted quiere sanidad, venga acá, tenemos dos aquí. Empezamos. Y son dos cosas que están envueltas: la saliva del primogénito, que es Dios, Jesús, y el lodo, que fue como se fue hecho Adán. Por eso es importantísimo lo que estamos compartiendo. Tremendo. Apóstol, la siguiente pregunta dice: ¿todo el que confiesa a Jesús será levantado el día del rapto o solamente los que viven en la palabra? Conforme a la palabra, es los que viven en la palabra. En Apocalipsis hay un señalamiento de una serie de personas que están en el trono y dicen que fueron los que fueron decapitados porque se quedaron en la gran tribulación, pero están en el cielo, pasaron por la gran tribulación, que no recibieron el sello, el número 666, y entonces como no adoraron a la bestia, fueron decapitados, pero habían recibido a Jesús y están en los lugares, es más, dice debajo del altar, dice, están todas esas personas y van a estar todas esas personas. Sí, la pregunta es sí. No todos, sino los que hagan la palabra. ¿Y cómo lo sabemos? Esta sí la podemos buscar. Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Es interesantísimo esa palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá, ¿y el 23? 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada con él, ¿ves? Ahí lo tiene. Morada. El que hace la palabra, el que es obediente, el que está bien atento a la palabra para ponerla por obra. Ese es el que, sin lugar a dudas, va a estar en la presencia del Padre Celestial. El que no, va a pasar por la gran tribulación.
pastor. Pastor, la siguiente pregunta dice, apóstol, ¿se tendrá alguna idea de cuánto tiempo vivió Adán antes de pecar? No ¿Qué edad tengo tenía? registro en mi mente, que no lo hay. Espérate, es que no lo hay. ¿Verdad? No lo hay. Digo, en ese Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2 no nos dice, Génesis tercer capítulo, perdón, no nos dice nada. Ujú. Dice de la serpiente que vino y tentó a Eva, engañó a Eva. Eva comió y le dio a Adán y Adán comió, ahí fue el pecado. Pero no dice qué tiempo pasó desde que él fue creado y formado hasta que aconteció la rebeldía, la desobediencia de Adán. Pero no tengo ese registro de él. Fue antes de tener el hijo, ¿verdad? Sí, antes de tener, porque claro, porque el hijo viene en el capítulo 4, Ok. en ese capítulo 4, vamos a ver si es cierto. Sí, Sí, conoció a Adán a su mujer. exacto, conoció a Adán a su mujer y nació primero Caín y después nació Abel. Conoció a Adán, versículo 1, conoció a Adán a su mujer, lo cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pues el pecado fue en el tercer capítulo. Ujú. Y después dio a luz a su hermano Abel sin haberlo conocido, quiere decir, sin haberla conocido, quiere decir que Abel y Caín eran gemelos. Que es interesante, Qué ¿verdad? bien. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Gloria a Dios. Ahí está. Está bueno. Bello. La siguiente pregunta, apóstol, la tuvimos durante la celebración y dice en la palabra que un matrimonio no debe negarse el sexo el uno al otro. Pero ¿qué sucede si alguno se enferma de alguna condición física que impide el acto sexual? Bueno, eso está bueno. bien fuerte, de verdad. Pero ahí es donde se demuestra realmente el amor del uno para con el otro. Porque es interesante, y esto se obtiene con un poquito de madurez, ¿verdad? Y voy a hablar con toda sinceridad y con mucho respeto, obviamente. Cuando las personas se casan, con mucha frecuencia, uno de los atractivos principales para que se efectúe el matrimonio es la intimidad sexual. De ambos. La tendencia es que es el hombre el que desea, pero la mujer lo desea tanto como el hombre, porque si no lo desease, no se casaba, punto. Y los dos lo desean, esa intimidad sexual. Y ese es uno de los atractivos principales. En la medida que transcurre el tiempo y a la medida que se siguen conociendo, no conociéndose de intimidad sexual, sino conociéndose en sus emociones, en su alma, en su espíritu, en sus deseos, en todo lo relacionado con el ser humano completo. Y en la medida que se siguen conociendo ambos, llegan a complementarse, a considerarse, llegan entonces al punto que realmente el sexo es secundario. Siempre debe haber sexo, porque lo señala bien claro en la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, es el señalamiento que tenemos. Pero que realmente el sexo, en la medida que el matrimonio madura en carácter, el sexo no es lo más importante. Sin lugar a dudas, amados hermanos, al principio del matrimonio el sexo es importantísimo. Pero en la medida que se siguen conociendo, y en la medida que se siguen considerando y soportándose y amándose el uno al otro, entonces el sexo viene a ser realmente de segunda o tercera prioridad. Pero debe de continuar las relaciones sexuales, no importa la edad en el matrimonio. Luego entonces, si uno de los dos se enferma a tal grado, que es la pregunta que nos hacen, a tal grado que no se le imposibilita tener intimidad sexual, entonces la otra persona le demuestra que la ama teniendo